No nos merecemos el presidente de gobierno que tenemos. Y creo que ayer en el debate sobre el estado de la nación quedó claramente de manifiesto. No nos merecemos los ciudadanos el presidente del gobierno de España que tenemos. No nos lo merecemos. Creo que quedó meridianamente claro ayer que tenemos a un presidente del gobierno que vive de espaldas a la realidad y que desprecia los problemas reales de la ciudadanía española. Y ayer quedó nuevamente de manifiesto. Un presidente insensible ante los problemas esenciales que afectan a los ciudadanos, pero además un presidente que miente, un presidente irrespetuoso, faltón, que incluso desprecia e insulta a sus adversarios políticos. Y especialmente fue así y se comportó de ese modo con nuestra portavoz de UPyD, Rosa Díez. Fue despectivo, fue insultante, fue despreciativo y fue maleducado. Y quedó de manifiesto algo que a nosotros nos parece muy triste que pueda ocurrir en un Parlamento, ¿no? Y es que es imposible debatir con quien no quiere debatir y con quien se dedica en la Cámara a mentir, que es lo que hizo básicamente el presidente del Gobierno ayer. Y a nosotros este comportamiento nos parece absolutamente inaceptable. No solamente es incapaz de ver la realidad en la que vive, sino que además desprecia esa realidad y es incapaz de resolver ni uno solo de los problemas fundamentales que tiene a día de hoy la ciudadanía española. Por esto decía al principio que no nos merecemos el presidente del Gobierno que tenemos. Y creo que también ayer quedó claro que el presidente del Gobierno y el Partido Popular a día de hoy representan muy claramente lo que es la antipolítica y que ambos son un verdadero lastre para atender los problemas reales de la ciudadanía. No escucha a los grupos de la oposición, no escucha los problemas reales ni atiende los problemas reales de la ciudadanía y lo que básicamente se dedica a hacer es a mentir. Ciertamente triste, pero es algo que ayer quedó claramente de manifiesto. Nosotros, en todo caso, vamos a seguir trabajando por impulsar en España las reformas de todo tipo que se necesitan para salir de la situación en la que se encuentra, para crear empleo de calidad y para resolver en última instancia los problemas fundamentales de la sociedad. Y es evidente también que a este presidente, en fin, le queda un telediario, ¿no? Y que desde luego no va a pasar por ser un presidente que resolvió los problemas de la sociedad. Y cosa parecida podemos decir en relación al Lehendakari, al presidente del Gobierno vasco. Hoy ciertamente va a reunirse con Etxerat. Y esto ciertamente a nosotros nos parece un insulto y una vergüenza. Desprecia a las víctimas del terrorismo, no atiende como merecen a las víctimas del terrorismo y sin embargo decide reunirse con Etxerat. No solamente, en fin, les concede determinados beneficios económicos, sino que además se reúne con ellos para atender supuestamente sus reivindicaciones, mientras ya digo que la mayoría de las víctimas del terrorismo se sienten abandonadas por este Lehendakari y por este Gobierno. Por eso digo que no nos merecemos tampoco el Lehendakari que tenemos, no nos lo merecemos. Da la sensación de que este Lehendakari está abducido por el señor Jonan Fernández. Y por lo tanto lo que le volvemos a exigir, como siempre le hemos exigido, es que atienda principalmente las reivindicaciones de las víctimas del terrorismo a las que tiene abandonadas. Esto es lo que debe hacer en lugar de reunirse con Etxerat, escuchar y reunirse con las víctimas del terrorismo. Ya digo que lo que va a hacer hoy nos parece una vergüenza, es algo que ni siquiera Ibarretxe llegó a hacer y sin embargo lo va a hacer este Lehendakari. Dicho esto, paso a lo que inicialmente pensábamos explicar en esta rueda de prensa. Creo que ha llegado el momento de preguntarle al Lehendakari en el Pleno del Parlamento Vasco si se siente capacitado, si se siente capaz para seguir siendo el Lehendakari. Creo que 2 años después de iniciada la legislatura y vistos los resultados de este Gobierno, creo que debe haber un grupo en la Cámara que pregunte directa y expresamente al Lehendakari si, vistos los resultados, se siente capaz de seguir siendo el Lehendakari.
Nosotros pensamos, obviamente, que no. Nosotros pensamos que este Lehendakari no da el nivel requerido, básicamente porque no resuelve los problemas fundamentales que tienen los ciudadanos. Desempleo, precariedad laboral, desigualdad y pobreza. Lo cierto es que todo esto prácticamente ha empeorado en estos 2 años. Ha empeorado todos estos índices desde que el Partido Nacionalista Vasco gobierna Euskadi, desde que este Lehendakari llegó a la presidencia del Gobierno. Por eso a nosotros nos da la sensación, y es lo que pensamos, que este Lehendakari no tiene la suficiente capacidad como para seguir siendo Lehendakari. En todo caso, nosotros lo vamos a preguntar en el próximo pleno de control de este viernes para escuchar de su voz, en fin, la respuesta que él considere adecuada. No solo no resuelve los problemas fundamentales de la ciudadanía, ya digo, en fin, todo lo que tiene que ver con el desempleo, con el bienestar, con la precariedad laboral, con la desigualdad, con la pobreza, que han empeorado durante estos 2 años, sino que además se han creado problemas nuevos durante estos 2 años. Hay problemas internos dentro de la Ertzaintza, hay problemas internos dentro de Osakidetza. Tenemos una directora general de ITV que no goza ya del respaldo del Parlamento Vasco y que, por lo tanto, está en una situación precaria. Podemos recordar que el Parlamento Vasco ya pidió su dimisión, pidió su destitución, cosa que hoy volvemos a hacer nosotros. Y, sin embargo, se decide mantenerla. Por lo tanto, no resuelve los problemas fundamentales y, además, se crean nuevos. Y muchos de ellos los crea el propio Lehendakari. Otro problema que podemos añadir, el caos que sigue existiendo en Lanbide 2 años después. Otro problema que no termina de resolver este Gobierno. No solamente ocurre todo esto, no solamente no resuelve los problemas fundamentales de los ciudadanos vascos, sino que además se acumulan los asuntos turbios que afectan directamente al Partido Nacionalista Vasco. Tenemos el caso Ibarzaharra, tenemos el caso Pinosolo, el caso Hiriko, lo ocurrido en Kutxabank, el caso de Miguel, el asunto de la compra de noticias a medios afines, entre otros. Esto nos dibuja un escenario ciertamente complicado y de todo esto vamos a preguntarle al Lehendakari el próximo viernes. Vamos a preguntarle, por lo tanto, directamente si se siente el Lehendakari capaz de seguir siendo Lehendakari del Gobierno vasco. Nosotros pensamos que no da el nivel, no resuelve los problemas fundamentales y crea nuevos. Y además, en estos 2 años de gobierno del señor Urkullu, creo que está quedando de manifiesto básicamente 2 cosas. Que aquello de que el Partido Nacionalista Vasco gestionaba bien era una falsedad inmensa y está quedando claramente demostrado. Y por otro lado, está quedando demostrado que era mentira aquello que se decía de que en Euskadi no hay corrupción. Tanto Kutxabank como Hiriko, como el caso de Miguel, como el caso Ibarzaharra y tantos otros están dejando muy claramente que en Euskadi ha habido una política que lo que ha hecho básicamente ha sido defender determinados intereses de particulares por encima de los intereses del conjunto de la ciudadanía. Ha primado la política del amiguismo, la política del enchufismo y la corrupción soterrada. Esto es lo que está quedando claro en estos 2 años de gobierno y es algo que, por cierto, nosotros venimos denunciando durante todo este tiempo. Todos estos asuntos los hemos traído a este Parlamento porque nos parecen asuntos ciertamente graves y también por ellos vamos a preguntar al Lehendakari. Por lo tanto, queda claro que el Partido Nacionalista no es un buen gestor, sino todo lo contrario, y queda claro que en Euskadi existe también la política del amiguismo, la política del enchufismo, la política de las puertas giratorias y la corrupción soterrada que beneficia a determinados intereses particulares y a los intereses de determinados partidos políticos. Podemos decir que ha habido una especie de pacto de hierro, una especie de pacto oscuro entre los principales partidos políticos para repartírselo todo. Y, en fin, todo esto es lo que vamos a plantearle al Lehendakari este próximo viernes. Se lo vamos a decir. El Gobierno vasco es incapaz de resolver los problemas esenciales. El Lehendakari no está a la altura. Y, por lo tanto, en fin, esperemos que es exactamente lo que él nos puede responder. Sí, sobre la reunión del Lehendakari con el
Etxerat, ¿le ha hablado a algún colectivo, le ha trasladado a algún colectivo su malestar por esta reunión en concreto o estaba hablando en general? Bueno, durante los últimos meses, ¿no?, muchas víctimas del terrorismo y algún colectivo nos ha trasladado permanentemente su malestar por la forma de actuar y la forma de proceder de este gobierno. Han venido diciendo expresa y claramente que se sienten abandonadas por este gobierno. Y esto es algo que hemos venido explicando durante estos 2 años de legislatura y que también se lo hemos planteado a él. Yo creo que hay una inmensa mayoría de víctimas del terrorismo que se sienten marginadas, que se sienten desatendidas por este gobierno y por este Lehendakari. Y lo cierto es que hoy va a reunirse con Etxerat. Y esto a nosotros nos parece un insulto, ya digo, no solamente a las víctimas del terrorismo, sino en general a la sociedad. Algo que ni siquiera Ibarretxe se atrevió a hacer. Nos parece ciertamente lamentable. Tenemos contacto habitual con determinados colectivos, tenemos contacto habitual con determinadas víctimas del terrorismo y es exactamente todo esto lo que nos han venido trasladando durante todos estos años. Y el hecho de que el Lehendakari haya reconocido que ha habido un déficit de atención y de reconocimiento, ¿no ha mitigado esta sensación? Pues yo creo que lo que ha hecho el Lehendakari ha sido reconocer que el Partido Nacionalista Vasco durante largos años no hizo todo lo que pudo para atender a las víctimas del terrorismo, pero veremos a ver cómo actúa a partir de ahora. Nosotros esto mismo se lo hemos dicho también en algún pleno. Le hemos dicho al Lehendakari que el Partido Nacionalista Vasco no estuvo a la altura. Le hemos dicho que el Gobierno vasco no estuvo a la altura. Y cuando nosotros le hemos planteado estas cuestiones al Lehendakari, el Lehendakari ha venido a negarnos estos hechos. Y hoy, ciertamente, lo que vemos es que el Lehendakari reconoce que efectivamente su partido político, incluso su gobierno, no ha estado a la altura. Y en nuestra opinión sigue sin estar a la altura. Veremos a ver qué se plasma a partir de ahora ese reconocimiento de que efectivamente han dado la espalda en muchas ocasiones a las víctimas del terrorismo. En todo caso, nosotros queremos hechos, compromisos, no palabras.